Reclamamos, Señor, pero ¿por qué no me contesta si yo estoy orando con fe y con mucha fe? Y se dice, muchas veces decimos los cristianos que la oración de fe tiene poder y que la oración de fe mueve montañas. Entonces, ¿por qué mis peticiones no son contestadas? Hay que tener cuidado con eso de la fe, porque la fe muchas veces sin obra es muerta. Y tenemos que saber que cuando no va acompañada de la obra, por mucho que invoquemos la fe, no vamos a tener éxito en las oraciones que tengamos. Sea bendito el nombre del Señor. Pero bien, hablando de las tres cosas que impiden el éxito de la oración, quiero que nos remitamos al texto. Usted escuchó un texto que acabamos de leer y que aquí todos se lo saben: si se humillare mi pueblo. En principio este texto se está dirigiendo al pueblo del Señor. Oiga bien, no se está dirigiendo a un pueblo que sea ajeno de Dios, se está dirigiendo al pueblo del Señor. Entonces tenemos que saber que este texto nos da tres elementos que muchas veces cuando no hacemos uso de ellos con certeza, estos elementos muchas veces impiden que la oración tenga éxito. Pero bueno, existen otros elementos que impiden el éxito de la oración, pero en el texto hay tres y vamos a hablar de ellos. Número uno, cuando la oración no tiene éxito, es porque al cristiano le hace falta la humildad. Dice el texto: si se humillare mi pueblo. Pero bien, hermano Reto, dice humillare. ¿Qué tiene que ver la palabra humillare con la humildad? Muchas veces los cristianos hemos confundido lo que significa humillarse ante la presencia del Señor. Y creemos que humillarnos significa venir acá al altar, arrodillarnos, caer de rodillas, soltar en llanto y decir: yo estoy humillado, estoy rodando lágrimas, estoy brincando, estoy gritando, estoy hablando en lengua. Muchas veces confundimos el término de la humillación. Quiero que esté conmigo, iglesia, en esta noche. Cuando dice si se humillare, ¿verdad? La palabra humillare está en un verbo que gramaticalmente se le conoce como subjuntivo futuro. Humillare, si se humillare, así lo escribió la Biblia: si se humillare, subjuntivo futuro. Pero es un verbo que proviene de la palabra raíz humildad. La palabra humildad es la raíz. Cuando hablamos de humillare, ya es un verbo que proviene de la palabra raíz humildad. Entonces, cuando el Señor dice que el primer elemento que el pueblo tiene que tener en cuenta para que Él oiga su oración es que su pueblo tiene que ser humilde. Cuando no hay humildad en el pueblo de Dios, muchas veces nos podemos desgalillar orando, podemos gritar, y como decía hermana Rosita, me podés pedir, Ray, que te lleve en oración. Puede orar por vos la iglesia entera, puede orar la comunidad entera, podés ponerte en oración por la radio, por la televisión, por todos los medios que existan. Pero si no existe el elemento de la humildad, dice que Dios no oye esa oración. Por eso es que dice, titulé el mensaje: tres cosas que impiden que tu oración tenga éxito. Y Él te lo exige categóricamente y dice: si se humillare mi pueblo. No vamos a venir entonces a decir aquí: yo vengo a gritar aquí. No, es parte de eso más bien es parte de la reverencia, un acto de reverencia, un acto de respeto, arrodillarnos ante Dios. Pero más que esa humillación, el Señor quiere que la iglesia practique la humildad para que su oración pueda ser contestada. Pero bien, hablando de la humildad, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la humildad? ¿Qué significa orar con humildad? Es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que saber que en principio esta humildad no proviene de nadie más, que proviene de Dios. En el libro de Mateo 11:29 el Señor da un texto muy importante que dice: aprended de mí, que soy manso. Aparte de esto, ¿verdad?, Él lo confirma. Filipenses 2:8 dice que Él se humilló hasta lo sumo. Entonces el cristiano, cuando vaya a hacer sus peticiones a Dios, tiene que saber que el modelo de nosotros es Jesucristo. Si Jesucristo estuvo en la tierra y pasó tantas cosas adversas y sintió que el Padre no se separaba de Él, fue porque, número uno, fue humilde, y número dos, también dice que aparte de ser humilde, se humilló hasta lo sumo. Hermano, entonces humillarse quiere decir que me tienen que humillar. Una cosa es ser humillado por alguien, que alguien te humille, o es diferente a humillarse ante la presencia del Señor, porque este término hay que identificarlo bien. Cuando decimos
humillar es algo personal, que yo lo tengo que hacer de mi propia cuenta, pero humillación viene de una tercera persona, cuando alguien me humilla a mí. Pero la Biblia no dice el que fuere humillado, no dice que se humillare. Es una acción personal que uno tiene que hacer ante Dios, humillarse. Es distinto a que otro te humille, porque la humillación viene de una tercera persona, pero el humillarse es una acción personal. ¿Y de dónde proviene esto? Bueno, los que seguimos a Jesús, los cristianos que hemos aprendido a depender de Dios, a seguir el modelo de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta de que Él es manso y es humilde, y que toda humildad proviene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los escucho callados. Pero bien, ¿y qué tiene que ver esto con la oración? Si usted tiene ahí, busque la Biblia, pero no lo lea, solo sígame con la vista, ¿verdad? El libro de Isaías 57:15 habla de que la persona humilde vive cerca del Señor. El Salmo 138:6 establece y dice de que Dios mira de cerca al humilde, pero que a la persona altiva la mira de lejos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy orando, si no hay una cercanía entre Dios y mi persona, esa oración no va a tener éxito. Si el Salmo 138:6 dice que Dios mira de cerca al humilde, usted esté por seguro que cuando usted esté orando a su Dios y su corazón esté lleno de humildad, usted esté más que seguro que esa oración va a llegar al trono de la gracia, porque al humilde el Señor lo mira de cerca. En otras palabras, quiere decir, con el humilde yo comparto, con el humilde yo platico, con el humilde yo me siento a hacer mis paseos, a salir con él. Pero con la persona que es soberbia, que no practica la humildad, yo la miro de lejos, que se vaya retirando de mí, porque el Señor no quiere nada con los soberbios. Dice que Él resiste a los soberbios. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con la oración? Entonces, cuando dice Crónicas 7:14, si se humillare, necesitamos el complemento de la humildad para que Él escuche nuestra oración. ¿Cuántos de nosotros aquí estamos practicando la humildad cuando nos abocamos al Señor? Sí, hermano, yo oro con reverencia y viera cómo grito, hablo en lengua, excelente. Está bien que usted grite, oiga, hable en lengua y esto, pero ese es un acto de reverencia. Pero la humildad no se limita solamente a arrodillarme o a acostarme o a levantar las manos o quizás abrazarme con el hermano, hacer un círculo. La humildad no se limita solamente a eso. La humildad se extiende más allá, que después que tú te levantes del altar de haber orado, esa humildad prevalezca en el campo, en el mundo donde tú te rodeas, donde tú te mueves. El hermano Ernesto, ¿verdad? Lo miramos orando en la iglesia, estaba llorando, rodó sus lágrimas, pero cuando salió de la iglesia, cuando se tuvo que enfrentar con las situaciones de la vida, el hermano Ernesto siguió reflejando su humildad. O sea, hemos caído en la iglesia en una mala interpretación, que el humillarnos solamente acá. Tenemos que saber de que la humildad se tiene que extender en el lugar donde andemos nosotros. Ser humilde, porque cuando el hombre de Dios es humilde, dice que camina de cerca con el Señor. Al humilde, ¿usted quiere que Dios lo mire de cerca? ¿Usted quiere que Dios lo esté apapachando como el padre apapacha a su hijo? ¿Usted quiere que, como cuando el padre se levanta a las 12 de la noche y mira que su hijo está descobijado, lo voy a cobijar? ¿Usted quiere que Dios haga eso con usted? Tiene que ser humilde. Porque entonces, cuando no somos humildes, entonces viene el Señor y se aleja de nosotros, porque dice que Él no los ve de cerca, más bien los mira de lejos. Entonces, el primer elemento para que Dios escuche nuestra oración dice humildad. Humillarnos, pero vivir una vida de humildad. ¿Y cuáles son esos ejemplos de humildad? Por ejemplo, un cristiano humilde reconoce que no siempre tiene la razón, ¿verdad? Un cristiano humilde que practica la humildad para que Dios viva cerca de él es un cristiano que reconoce que no siempre tiene la razón, acepta sus correcciones, no culpa a los demás de sus errores, como Adán y Eva cuando pecaron. No fue Eva fue la serpiente, y entonces no eran humildes. Desde ese momento comenzaron a ser arrogantes y soberbios. Aceptar correcciones, no culpa a los demás de sus errores, tolera a los que difieren de su opinión. Muchas veces, y hablo de esto porque la oración, hermanos, el cristiano tiene que entender qué es orar.
Y cuando él habla, si se humillare mi pueblo, tiene que ver con todo esto, el devenir en nuestro diario vivir. Estoy mencionando estos ejemplos de humildad y me quedé en el último. Dice que un cristiano humilde tolera a los que difieren de su opinión. Yo vine, por ejemplo, a la iglesia, oré, y soy un cristiano que se me conoce porque ayuno bastante. Está bueno el ayuno, no estoy en contra de la oración, del ayuno, de la oración, pero encima de todo esto, esta humildad tiene que expandirse a donde andemos nosotros. Y un ejemplo que tenemos que dar dice que es tolerar a los que difieren de nuestra opinión. Si yo acabo de orar y el diablo me tienta por decir algo con la expresión que dio un hermano y no me gusta, tengo que hacer permanecer mi humildad. Cuando el Señor mira mi comportamiento que es humilde, hombre, pues este hombre cuando ora se humilla, y no solamente en un acto de reverencia al altar, sino que practica la humildad. Entonces el Señor camina de cerca con nosotros. ¿Cómo saber, hermano Ernesto, cuando somos humildes? La humildad es una virtud que no todo cristiano la tiene. Por eso es que usted mira y dice, ¿por qué al fulano Dios le contesta sus oraciones? ¿Por qué al cristiano, al fulano Dios, miro que todo le contesta? Ese cristiano, ese hermano, camina de cerca con el Señor. Es una persona que vos la ves que ora en la casa, pero que camina de cerca con el Señor, practicando las actitudes de humildad. Si se humillare mi pueblo, elemento número 1. Un siguiente elemento que si tú no lo practicas te va a obstaculizar el éxito de la oración, lo tenemos en ese mismo texto, es el que muchas veces oramos, oiga bien, muchas veces oramos, pero no buscamos el rostro del Señor. Primero decía, si se humillare, después, y oraren y buscaren mi rostro. Hay cristianos que oran, pero no buscan el rostro del Señor. ¿Sabía esto usted? Hay cristianos que oran, pero no buscan el rostro del Señor. Es como quien habla con una persona que no te está oyendo, que no te está poniendo atención. ¿Cómo se mira cuando usted platica con alguien y le da la espalda? Eso no sirve. Cuando Crónica dice, y oraren y buscaren mi rostro, si yo voy a visitar a la hermana Minerva y quiero platicar con ella, yo quiero estar de frente, que me atienda, que me vea lo que le voy a exponer. Hay cristianos que oramos, pero esa oración no está ante el rostro del Señor. ¿Qué significa esto entonces? Como que mi oración no está siendo atendida. Mi oración no la está viendo Dios. Estoy hablando a lo obsoleto, lo solo, a lo sonámbulo. Estoy orando y muchas veces hay oraciones mecánicas hasta que son aprendidas y no estamos orando verdaderamente en el rostro del Señor, y esas oraciones no tienen éxito. ¿Y cómo me explicaría eso usted entonces, hermano Ernesto? Tenés que saber que meterte en la presencia del Señor, buscar el rostro del Señor, significa entablar una conversación con el mero cara a cara, que te escuche el Señor. Que si yo voy a arrodillarme aquí, yo voy a comenzar a orar, yo tengo que tener en mi mentalidad que a quien le estoy dirigiendo mis palabras, Él me está escuchando, y saber de que estoy frente al rostro del Señor. ¿Y qué significa eso entonces? ¿Sabe por qué hablo de la humildad primero? Porque el cristiano que no es humilde y no se puede acercar al Señor, no puede buscar el rostro del Señor. Por eso me gusta, porque en el texto como que lo va dando en orden. Dice primero la humildad, que tenés que humillarte. Después te dice que tenés que orar y buscar su rostro. Entonces viene y te dice, es que ahora que sos humilde, sí, vení, puedo platicar contigo, podés entrar en el rostro del Señor. Es que la verdad es de que para buscar el rostro del Señor se necesita hacer una oración en santidad. ¿Y qué cosa es el rostro del Señor? ¿Qué hizo Moisés cuando iba a hablar con el Señor en el monte Sinaí? ¿Hubieron hombres de Dios que hablaron con el Señor y que vieron el rostro del Señor en la Biblia, sí o no? Sí. Hablemos de Moisés. Moisés fue un hombre que habló con el mero cara a cara. Hasta hoy, cuando se predican esos mensajes, se siente la gloria de Dios en las iglesias, porque sentimos que esos escritos son la esencia viva cuando Dios se presentó a Moisés y le dio los mandamientos que hoy nos rigen a nosotros. Todos los mandamientos que están en el Éxodo fueron las palabras que el mero Padre habló con Moisés estando en el monte Sinaí cara a cara cuando comenzó a ver el rostro del Señor. Entonces, ¿qué significa hablar con el Señor y buscar el rostro del Señor? Oiga, quiero que me ponga atención a esto. Cuando Moisés va a hablar, va a subir al monte, el Señor le dio un requisito y se lo dijo, y quiero que me escuche, iglesia. Le dice, venga para acá. Y Moisés rápido quería acercarse,
Pero viene y le dice, un momento, quítese las sandalias. Quítese las sandalias, porque el lugar que pisa santo es. Muchas veces nosotros queremos buscar el rostro del Señor, pero y no me estoy refiriendo a las sandalias físicas, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de las sandalias, está hablando quizás muchas cosas que cargamos en nuestros pies, que cargamos en nuestro cuerpo, que tenemos que despojarnos de eso para poder entrar a la presencia del Señor y entrar a contemplar el rostro de Dios y poder platicar con el Señor y orar y buscar en mi rostro. Y le dice a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas. Entonces quiere decir que cuando yo venga a este lugar y tenga que ponerme cara a cara con el Señor, quitarme las sandalias no es que me voy a quitar los zapatos porque vienen con lodo ahorita en el invierno. No, eso es simbólico. La sandalia, quitarse la sandalia es simbólico. Ahora no te está diciendo quítate la sandalia, quítate el orgullo, quítate el egoísmo, quítate la envidia, quítate todo lo que tenés, la falta de perdón, quítate todo lo que no te sirve para que puedas venir acá y puedas ver el rostro del Señor. Porque si tú oras con esas cosas que las estás cargando, como Moisés cargaba sus sandalias viejas de 80 años, de estar en el desierto que las andaba polvosas, así no podía ver el rostro del Señor. Si tú oras con esas cosas, no vas a ver el rostro del Señor y tu oración no va a tener éxito. Segundo elemento por lo cual se obstaculiza la oración, y orar y buscar en mi rostro. Tienes peticiones tú que aún no han sido contestadas. Yo creo que si te pregunto, tú me vas a decir, sí, hermano Ernesto, tengo peticiones que no han sido contestadas, pero ¿por qué? Practica una vida de humildad. ¿Has buscado realmente el rostro del Señor? Muchas veces dije al inicio, se malinterpreta lo que es buscar el rostro del Señor. Tienes que buscar el rostro del Señor con toda la fuerza. Y número uno, el primer elemento es con la santidad. Moisés, para subir al monte, tuvo que botar la sandalia. Yo quiero que Dios me escuche esta oración. Tengo que revisarme qué es lo que está pasando. Señor, porque esta oración tengo años de tenerla en la agenda tuya y tú no me la contestas. Señor, ¿por qué que tú dices, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé? Y comenzamos a invocar el libro de Jeremías 33:3. Comenzamos a invocar el libro de la fe cuando Abraham habló en el capítulo 11, Pablo a los hebreos. Y comenzamos a decir, pero no nos damos cuenta cuál es el problema, porque estamos orando y a la espalda del Señor. No estamos orando de frente del Señor, no estamos orando encima del rostro del Señor. ¿Por qué? Porque no se va a dejar acercar a nadie. Aquí nomás el alcalde, un alcalde para poder te dar audiencia, revisen quién es, revísenlo, el guarda, revisen qué tipo de arma trae, que no traiga arma, y para poder entrar a hablar con él. Cuando va a haber una audiencia con alguien importante, revíselo bien, porque para que esté delante del dignatario tiene que estar revisado. Y cuánto más el Señor. Entonces Él te dice, si vos orares y buscar en mi rostro, pero buscando el rostro del Señor en santidad, entonces yo oiré. Quiere decir entonces que si esto no ocurre, Él hace oído sordo. Porque si ese es el requisito, entonces tenemos que pensar qué es lo que nos pide el Señor. Tenemos otro hombre que vio el rostro del Señor en la Biblia. Vamos a hablar uno del inicio y uno del final. Y fue Juan. ¿Cuántos han leído el capítulo 2 de Juan? Levanten la mano. En Apocalipsis capítulo 2. Amén. La historia de Juan. Qué lindo cómo describe Juan el rostro del Señor. Dice, y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y yo venía de la isla de Palma porque estaba en ayuno, estaba como quien dice metido, apartado en el silencio con el Señor, y comienza a relatarlo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una voz que hablaba conmigo. Dice, y vuelto regresé a ver y miré un hombre refulgente su rostro como el bronce bruñido, de sus ojos salía llama como de fuego, sus manos de sus uñas eran espléndidas, y lo comienza a describir y termina diciendo, cuando le vi caí como muerto. Ahí estamos en el rostro del Señor. Usted ha visto personas que vienen aquí al altar cuando las oraciones están poderosas y mira cómo caen y se revuelcan. ¿Sabía usted que el hombre, cuando la gloria de Dios cae, no la puede resistir el hombre humano? Usted ha visto cuando aquellos coros están en completo avivamiento, que siente el fuego que lo está quemando y el Espíritu de Dios me está bautizando, y que se mueve por aquí, que se mueve por allá, y nacimos para conquistar
ese loco, míralo cómo se retuerce. Y Juan dice que él cayó como muerto cuando sintió la presencia de Dios. Entonces cuando tú miras estas cosas y entras en una oración ferviente, entras en una oración poderosa, en una oración cuando realmente estás platicando con Dios, porque una cosa es orar y otra cosa es platicar con Dios. Yo puedo estar orando aquí cualquier repetición de palabrería, pero eso no me da a mí la certeza de que estoy platicando con Dios en el rostro del Señor. Por eso es que cuando Él dice, y buscar en mi rostro, para que Juan escribiera el libro de Apocalipsis, todo lo que le reveló en la isla de Patmos, no estaba comiendo arroz y frijoles ni sentado en un sofá viendo televisión. Todos los escritos de Apocalipsis que son revelación y que parte de Dios se están cumpliendo ya, y que se está cumpliendo porque no fue revelado por hombres humanos, sino por hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Juan escribió eso fue porque venía de platicar con el Señor. Y le comenzó a decir, escribe esto, porque estaba viendo el rostro del Señor. Entonces, si usted no ora directamente viendo el rostro de Dios presentemente en su rostro, difícilmente va a poder tener éxito su oración. Y digo esto, iglesia, porque la iglesia está llena de oraciones sin petición, sin resultado, perdón. Estamos cayendo en un mecanismo, en una religiosidad donde vamos como la iglesia católica, entraban, se persinaban, rezaban el Padre Nuestro y vámonos, y la vida sigue igual. No hay ningún efecto en la vida de sus respuestas que le hacen a los santos, porque como ellos no tienen oído, no oyen, no responden. Pero cuando usted viene aquí, busca el rostro del Señor y hace sus peticiones a Él, entonces Dios sí dice que Él oye desde los cielos. Aleluya. La oración, cuando estamos ante el rostro de Dios, requiere de una preparación previa. ¿Usted quiere saber cómo hacer para entrar a la presencia de Dios y ver su rostro y hablar y buscar su rostro? Requiere de una preparación previa. ¿Qué cosa es prepararse previamente? Bueno, como le digo a Moisés, si querés hablar conmigo, quítate la sandalia. Juana, ¿querés que Dios conteste tu oración? Bueno, cuando te arrodilles, quítate la sandalia porque vas a hablar con el mero mero. Y eso no lo tomamos en cuenta los cristianos. Venimos a orar algo mecánico, venimos a orar algo rutinario, pero no nos damos cuenta que sin esa búsqueda del Señor, nuestra oración no va a tener éxito. Otro elemento importante que usted tiene que tomar en cuenta, que cuando está frente al rostro del Señor, hay cosas sobrenaturales. Amén. ¿Cómo así? Cuando Moisés iba a hablar con el Señor, lo primero que ocurrió sobrenatural fue que la zarza comenzó a arder. Se dice que es normal que en el desierto ardieran las zarzas en fuego a mediodía, pero no era normal que ese fuego no se apagara. Cuando tú estás platicando y estás meramente ante el rostro del Señor, ocurren cosas sobrenaturales, como lo que ocurre en la iglesia muchas veces. Imagínense lo que dijo hermana Wendy en su testimonio. Yo miré el manto del Señor. Cuando el Espíritu Santo comienza a ministrar a la iglesia, hermano, eso es poderoso. Pero cuando la iglesia está en unidad, porque cuando estamos en un solo cuerpo en el Espíritu y unidos en el Señor, la gloria de Dios desciende y eso es poderoso. Imagínense, me alegra mucho la visión que tuvo hermana Wendy. Yo pude ver yo que he tenido visiones en este lugar, se las he compartido también, porque cuando hay presencia y rostro de Dios hay cosas sobrenaturales. Y no se asuste cuando aquí vea usted a alguien que cayó, se desmayó y aparentemente le dio una crisis, pero muchas veces Dios toma los cuerpos y los agarra y los hace suyo para hablar y dar profecías a su iglesia. Pero esas cosas se están acabando. ¿Sabe por qué? Porque no hay humildad dentro de la iglesia y no estamos orando ante el rostro de Dios como debemos hacerlo. Sea bendito el nombre del Amén. Señor. Dile un aplauso al Señor en esta noche. ¿Vive o no vive? Sea bendito el nombre del Señor. Tercer elemento para terminar, que está en ese mismo 7:14 de Segunda de Crónicas. Necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Y cómo es eso, hermano Ernesto, que la iglesia se va a convertir de sus malos caminos? Si se supone que todos somos evangélicos y todos le servimos al Dios. ¿Sabe usted que Pablo
Esto fue en Crónica que se escribió. Y cuando Pablo ya más adelante, muchos años después, el apóstol Pablo le dice a los corintios, le hablaba a la iglesia de los corintios, iglesia, gente convertida, que se peleaban. Me acuerdo una vez que Pablo los exhorta porque se estaban peleando. Yo soy de esta iglesia, yo soy de aquella, yo soy de la otra. Y le dice a ellos, no peleen por eso, que uno es de Pablo, que el otro es de Apolo. Y Pablo los exhortó. Porque dentro de la iglesia del Señor hay cristianos que andamos en malos caminos. Es penoso decirlo, pero cuando Él dice que Él quiere escuchar tu oración fervientemente, pero te pide que te conviertas de tus malos caminos. ¿Qué fue lo que le habló Juan cuando estaba en la isla de Patmos y venía y estaba recibiendo la revelación del Señor? ¿A quién le dijo que le diera el mensaje? A las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Al ángel de la iglesia. Gracias, hermano. Al ángel, la iglesia iba a recibir el mensaje a través del ángel. Pero ya era la iglesia. ¿Y por qué le mandaban un mensaje tan duro? Y era la iglesia. Y me acuerdo que a una de las iglesias le dice, yo sé que me sirve, pero recuerda a dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Andaban en malos caminos, habían dejado el primer amor. Y comienza y le dice a una de las iglesias, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a una de esas iglesias. Decirle al ángel de la iglesia que tengo unas pocas cosas contra ti. Así nos dice ahora los cristianos, los evangélicos, cuando venimos a orar a la iglesia. Señor, resolveme esto. Pero a ver, Ernesto, espérate, antes que me sigas pidiendo esa gran lista que tenés ahí. Espérate, Ernesto, tenés unas pocas cosas contra mí. Y se convirtieran de sus malos caminos, porque tenemos caminos, aún siendo cristianos, que no son buenos caminos. Y comenzamos a ponerle la lista, pero a ver, espérate, pero tienes unas pocas cosas contra ti. Y viene la última, creo que es a la Odisea. Si me equivoco, me disculpa. Le dice, tú dices que yo soy rico y me he enriquecido. Y muy soberbia la iglesia, y le dice, y de ninguna cosa tienes necesidad, según tú, sí, de ninguna cosa tengo necesidades, pero recuerda que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Le digo esto porque me llama la atención cuando dice, si se humillara mi pueblo, si oraren y buscaren mi rostro, y termina diciéndole, y se convirtieran de sus malos caminos. Las iglesias andaban mal ubicadas, como muchas iglesias andan ahora. Que por eso las oraciones no pasan del techo. Y cuando hay cielo raso, peor, porque tiene que pasar 2 elementos. Y se convirtieran. Entonces estamos en malos caminos. Y por eso es que nuestras oraciones no tienen éxito cuando estamos ante la presencia de Dios. Y se convirtieran de sus malos caminos. Le voy a mencionar unos 3 tipos de malos caminos que practica la iglesia hoy en día y que se ha vuelto una mala práctica, y por eso no hay presencia de Dios en las iglesias. ¿Cuáles son esos malos caminos? Le voy a hablar de los que se están dando en la actualidad. Falta de perdón y de amor. Han confundido el concepto de perdón. Yo te perdono. ¿Sabe por qué las iglesias están vacías actualmente? Porque no hay falta de perdón y no hay amor. No hay falta de perdón y no hay amor. Yo te perdono, pero nos vemos de lejos. Adiós. Vive la presencia de Dios en esta noche. Nunca Nicaragua. Es cierto que Nicaragua se dice que tiene el mayor porcentaje de evangélicos, pero si el apóstol Pablo estuviera hoy predicando, le mandaría muchos mensajes a las iglesias. Y muchas iglesias estamos así en pedazos. Y me meto aquí en la iglesia y estamos hablando de toda la iglesia. Porque Dios no oye la oración, porque no nos hemos convertido de nuestros malos caminos. Y uno de los malos caminos que está practicando la iglesia en Nicaragua y en el mundo entero es la falta de amor y la falta de perdón. No nos podemos tolerar unos con otros. No puedo diferir de la opinión del otro. Si el otro opina distinto que yo, ya me cae mal, pero no debería de ser así. Entonces, cuando estamos en ese mal camino, mala costumbre, malas prácticas que estamos haciendo, la oración no va a llegar. Hermano Ernesto, pero yo perdono. Sí, te perdono, pero nos vemos, no te quiero
quiero volver a ver. Yo por mi lado y vos por el tuyo. Váyase a Tipitapa y haga una encuesta. Váyase a Tipitapa y haga una encuesta de horas de culto. ¿Cómo está la iglesia? Pucho por aquí, pucho por allá. Porque no nos podemos tolerar. Y Pablo dijo, si tú no te toleras, si tú no haces estas prácticas de amor, dijo Pablo en Efesios capítulo 4, dijo que debíamos de tolerarnos unos con otros, entonces no estábamos construyendo la unidad del Espíritu, así lo dijo Pablo. Cualquiera que pueda escuchar este mensaje puede decir, hermano, yo lo hago. ¿Y qué significa yo te perdono pero nos vemos? Que no olvidamos las cosas. Y si Cristo es nuestro modelo, ¿qué hace Jesucristo con nuestros pecados? No se olvide. Nos echa al profundo del mar, no se acuerda de él, está al lado de nosotros, nos sigue abrazando, nos sigue apapachando, porque Él es humilde, Él es un Dios que nos ama. Entonces hay amor, tiene amor, hay perdón, pero la gran práctica que se está dando hoy en día es la falta de amor y la falta de perdón. Por eso las oraciones no son escuchadas. Pueda que diga, yo soy bendecido, Dios me ha bendecido, tengo carro, tengo camioneta, tengo lo que tengo, tal vez podrás equivocarte, pero tu vida interior no es bendecida. Tu vida con Dios no es bendecida. Quizás vives solo enfermo, tal vez de 40 años, 49. Y tienes el estante lleno de medicamentos. Porque no confundamos, hermano Ernesto, pero Dios me bendice a mí. Pueda que te bendiga económicamente y viva bien, pero tu vida interior no hay bendición. Bueno, eso no le cae aquí a nadie, porque nadie tiene camioneta ni nadie tiene cosas lujosas. Pero que yo estoy predicando aquí para todo el que quiera escuchar, y que usted aprenda y que usted entienda que las malas prácticas y la falta de perdón y la falta de amor no está solamente en el pueblo humilde, en aquel pueblo donde vivimos quizás en situaciones escasas de recursos, sino que a veces el cristiano confunde cuando tiene una vida bendecida. Sí, yo estoy bien, pero revisa cómo está tu cuerpo, cómo está tu familia, quizás destruida. ¿Por qué? Porque no has podido entender de que eso es una práctica maligna que impide que tu oración sea escuchada. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando ocurre esto, hay rompimiento de la unidad del Espíritu. Efesios 4:3, ¿verdad? Dice que tenemos que guardar la unidad del Espíritu. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia hoy? Está guardando la unidad del Espíritu. Solo porque el hermano diga que el teléfono es un instrumento del diablo, yo ya no quiero, me voy de aquí a hacer otra doctrina. Porque no opina como yo me voy. Porque dice que el teléfono es un instrumento del diablo y que tenés que andar la Biblia y no el teléfono. Ah, pues ya no te quiero, me voy. No, Pablo no dijo eso. Soportémonos unos con otros. Solícitos, Efesios 4:3, solícitos en mantener la unidad del Espíritu. Y cuando eso, yo me acuerdo, hermano, en los años 80, y no es que viva de los recuerdos. Cuando algo pasaba, aquello era evidente que había amor, había aquel reconcilio, había aquello, no se olvidaba, y aquello, y esto, y lo otro, y ahí nomás miraban fluir la bendición, y la iglesia estaba en avivamiento. Ese es el verdadero avivamiento, cuando mantenés la unidad en el Espíritu. Solícitos, dijo Pablo, en mantener la unidad del Espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Y qué tiene que ver esto con la oración? ¿Qué tiene que ver esto, hermano Ernesto? ¿Por qué usted habla de esto? Bueno, si tiene la Biblia rápido la mano ahí, ¿verdad? Rápido. Marcos 11:25. Marcos 11:25. ¿Alguien ahí rapidito? Marcos 11:25. Escuchen por qué tiene que ver esto con la oración. ¿Afecta esto la oración, sí o no? Y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Entonces dice, si se humillara mi pueblo, al fin, estamos por lo último ya, y se convirtiera de sus malos caminos, y si este mal camino es la falta de perdón, y si esto no ha ocurrido en mí, ni te mate,
escuchar tu oración, el Señor. Y por eso es que vivimos como vivimos, estamos como estamos, porque Él cierra el oído cuando no dejamos los malos caminos. Pero eso no es todo. Oiga lo que dice, léamelo, el que lea, que juegue el gris más rápido en Biblia, Mateo 5, 23 y 24. Con voz elocuente, con voz de mando y con trompeta de Dios. Mateo 5, 23 y 24. ¿Por qué es importante analizar esto para la oración? 23. Sí, y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Usted sabe lo que significa eso, hermano. Amén. Rapidito, no le voy a quitar mucho tiempo, yo sé que ya el tiempo avanza. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Usted le ha pasado alguna vez que alguien le quiere llevar algo y usted no quiere que se lo lleven? Llévate eso, que no lo quiero. Muchas veces cuando los matrimonios se pelean, toma, te traigo esta flor, llévate eso, que no lo quiero. No lo quiero. Eso significa eso que acaba de leer. Si traes tu ofrenda aquí al altar, hablo de la ofrenda porque la ofrenda va de la mano con la oración. Si traes tu ofrenda aquí al altar y te das cuenta que alguien tiene problemas contigo, ¿qué te dice el Señor? Andate. En otras palabras, no te acepto eso, llévatelo. Hermano, cuando leemos la Biblia y la analizamos, por favor, yo creo que si entendiéramos lo que significa esto, nos llenaríamos de vergüenza espiritual y le diríamos al Señor: Señor, por favor, ayúdame a reconocer lo que me hace falta para dejar esas malas prácticas y poder saber que mi oración está siendo escuchada. Si traes tu ofrenda y aún tienes algo con andarte, en otras palabras, no la quiero, llévatela, no quiero nada como, es una exhortación, no la recibo. Y si no recibe tu ofrenda, tampoco recibe la oración. Por eso Crónicas 7:14 dice que la última parte, y se convirtieran de sus malos caminos. ¿Cuántos malos caminos tenemos que creemos que son derechos, pero al final vamos directo a la muerte? Sea bendito el nombre del Señor. No te acepta nada. Y si lees Génesis 4:4 va a confirmar esta teoría mucho mejor. Dice, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero léalo en su casa, búsquelo ahí. Dice que cuando Abel y Caín llevaron su ofrenda, oiga. Dice que él miró con agrado, no solo la ofrenda, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Yo me puedo sacar 20 córdobas, lo voy a poner de ofrenda, pero como yo ando en malos caminos, entonces Dios no va a ver con agrado mi ofrenda y tampoco me mira a mí. Revíselo en su casa, Génesis 4:4. Y miró con agrado la ofrenda de Abel y a Abel. ¿Y qué pasó con Caín? ¿Corrió con la misma suerte? No le vio con agrado a él, mucho menos a su ofrenda. Y entonces, hermano Ernesto, ¿cómo no puedes ofrendar elocuentemente, gloria a Dios, por aquellas personas que mandan su ofrenda especial? Hay muchos templos lindos por patrocinadores que mandan sus ofrendas especiales. Gloria a Dios por todo eso. Pero si esa ofrenda va acompañada de egoísmo, de falta de perdón, andate porque no te quiero y esto, esa ofrenda no está siendo vista con agrado, ni a ella ni tu persona. Entonces, por lo tanto, si no nos convertimos de estas malas prácticas, Dios no va a escuchar nuestra oración. Hermano, la iglesia está siendo mal enseñada y culpa de los pastores, con mucho respeto a los siervos de Dios, que no enseñan estas cosas. No enseñan estas cosas. Vamos a orar. ¿Y sabe por qué yo no quise hoy? Aquí lo digo. No quise que hiciéramos media vigilia de oración. Porque a veces viene el primer clamor, unos se arrodillan y hasta se duermen. Viene el segundo clamor. Y le digo porque a mí me pasa también. Y nos arrodillamos. Dice que estamos orando, pero estamos descansando. Y viene el tercer clamor. Son buenos los clamores, sí, son buenos.
Pero antes de entrar en una intensidad de oración, en una batalla de oración, tienes que estar preparado en lo que consiste la oración. No puedo desgastar a la iglesia yo, si ponerla a una media vigilia de oración desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, si la iglesia no está enseñada de cómo hacer, cuáles son los elementos que me debo de percatar para que mi oración tenga éxito, porque de lo contrario me estoy volviendo en una iglesia religiosa y lo que menos va a haber es comunión con Dios. Es muy bonito esto. La vigilia de oración, los 40 días de ayuno. Otra mala práctica que se está dando en las iglesias es la vida de apariencia. ¿Cómo es eso, hermano Ernesto? Conozco gentes, y no es que esto sea malo, no me vayan a malinterpretar, la iglesia del Señor y los que me están escuchando. Gentes que viven una vida de apariencia, que Dios no está de acuerdo que estés en ese camino, porque ese camino es un mal camino que obstaculiza tu oración. Mal apariencia, ¿cómo? Vos podés ver a alguien acá con su Biblia, con su corbata, gracias, con su saco. Y me gusta lo que hermano Marvin Vázquez nos exhorta, me gusta esa exhortación porque a mí me ha caído a veces. Camine su Biblia. Excelente, el cristiano tiene que caminar su Biblia. A veces mi esposa trae la Biblia en la cartera, yo vengo con el piano, no la traigo y dice, camine su Biblia. Excelente, pero no nos vayamos al otro extremo, cuidado. Y al que mirás con la Biblia y con la corbata le pasa como cuando Saúl iba a elegir cuando iban a buscar al rey que se enfrentara a Goliat y miró a todos de hermoso semblante y le dice, no, le dice, porque tú miras lo de afuera, pero yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Así que, entonces mandamiento es malo andar con su Biblia, como no es bueno. Pero cuidado, nos vamos a un extremo y dejamos el otro, porque esas prácticas son malos caminos que obstaculizan tu oración. Y por eso es que no hay peticiones contestadas. Entonces, 3 elementos para que tu oración tenga éxito. Número 1, humillarse. Pero no confundamos la humillación con vivir en humildad. Porque la palabra humillarse proviene del sustantivo humilde. Y ser humilde significa reverencia y sujeción a Dios. Y cuando tengamos este elemento, entonces nuestra oración va camino al cielo. Segundo elemento, decíamos, orar, pero no solo orar, sino que orar buscando el rostro del Señor. No hay que hacer vanas palabrerías ni vanas repeticiones. Tenemos que orar buscando el rostro del Señor. ¿Y cómo? Ya lo explicaba. Al rostro de Dios no se acerca nadie si está parado en cualquier terreno. Cuando Dios le habló a Moisés de la sandalia, le quiso decir, mira bien en qué terreno estás parado. Como le dijo como le dijeron a Pablo, a vos te conozco, pero a ellos no. Así pasa con muchos cristianos. Por eso me gusta aquellos cristianos que tienen cuidado de quién les pone la mano y quién los ministra, porque no significa solamente eso. ¿Usted cree que estar acá en el altar predicando, los líderes trabajando frente a la iglesia, eso es fácil? Por favor, hay que tener el hígado fuerte, tenés que tener terapias del Espíritu Santo para poder entender situaciones que muchas veces te son incomprensibles. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, orar y buscar el rostro. Y lo último, decíamos, convertirnos de nuestros malos caminos. Así que si hasta este momento hay una mala práctica que la iglesia del Señor ha estado haciendo, necesitamos convertirnos de esas situaciones. Para terminar, si quieres que Dios escuche tu oración, debes romper estos 3 obstáculos. Romper estos 3 obstáculos. Número 2, a Dios no le agrada cuánto ores y cuánto ayunes.
Gloria a Dios por eso. A Dios le agrada tus reacciones de humildad cuando el diablo te ataca. ¿Escuchó esto? A Dios no. A veces mi esposa me regaña: Ernesto, en la iglesia no hay muchos ayunos. Sí, yo sé que no. Me exhorta y tenemos que practicar los ayunos. Vamos a buscar un día de ayuno en la iglesia. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque es menester hacerlo. Pero a Dios no le agrada cuánto ayuno hagamos. A Dios le agrada tu reacción cuando el diablo te ataca. Ahí sí. Saliste del ayuno bien ungido, bien ungido. Pero cuando estás en tu casa te conviertes en otra criatura. Al Dios le agradan esas cosas. Bendito el nombre del Señor. Después que te ve orando, sale a tu encuentro como lo hizo con Jesús en el desierto. ¿Sabe lo que hace Satanás? Después que te mira aquí orando y ayunando, esa hermana Margina está programando ayuno. Espérame que el sábado la estoy tentando, le pongo una tentación. Después que sales de la comunión con Dios, te sale a su encuentro. ¿Y por qué no? Si lo hizo con Jesús cuando estaba en el desierto. Aprendamos a ser fuertes en el campo de la prueba y no sobresalientes en el lugar de entrenamiento. Aprendamos a ser fuertes en el campo de la prueba y no sobresalientes en el lugar de entrenamiento. ¿Cuál es el lugar de entrenamiento? La iglesia. Hay gente que sube por esta grada y baja por la otra y te agarra el micrófono y es sobresaliente y esto, pero vaya a verlo cuando lo aprietan, a ver qué sale. Aprendamos a ser fuertes en el campo de la prueba y no solo en el lugar del entrenamiento. Ya vamos terminando rápido. No te desgastes en la oración si te falta humildad y falta de amor y presencia de Dios. No nos desgastemos orando si nos faltan esas cosas. Necesitamos que esos complementos estén ahí para que Dios escuche la oración. A ver, iglesia, yo no sé cuántas cosas necesitamos que Dios resuelva en nuestras vidas. Al menos yo por eso no doy testimonio cuando estaban todos, porque siempre he dicho que el que predica debe de predicar lo que vive. Si yo estoy predicando acá de que hay que humillarse para que Dios oiga la oración, sí lo he vivido. No es que haya sido humillado por nadie, pero he tenido que tolerar al que piensa diferente de mí. He tenido que saber que yo no trabajo con el que yo quiero, porque hay cristianos que dicen: no, yo no trabajo con este hermano, que Dios me tiene allá o me tiene acá. No, aprendamos conforme a la Biblia. ¿Y por qué dice eso? ¿La Biblia lo enseña? Sí, la Biblia lo enseña. Yo voy a trabajar con quien Dios me mande y donde Dios me mande. Aprendamos. Si usted mira acá, le repito, por eso no doy testimonio, porque algo que lo he vivido. Aprender a trabajar a donde Dios te manda, con quien te manda y como te mande. Buscar el rostro del Señor, Ernesto, o solamente orar mecánicamente. Fíjense que yo les decía que cuando Juan oró y llegó el mensaje a las 7 iglesias y estaba en la isla, me gusta eso, la soledad. A veces mi esposa me dice, ella tiene su lugar donde ora en la casa. Tiene un lugar donde ora, tiene su silla donde ora, y no le voy a mentir, ora más que mí. Mi hermano Ernesto, ¿y por qué dice eso? Tiene su silla donde ora. A veces yo comienzo orando, me duermo primero, ella sigue orando y ora. Pero yo tengo un método de buscar el rostro del Señor, se los he dicho muchas veces, y desde niño mis padres me cuentan que eso me ocurría desde que estaba en la cuna, escuchaba música y me movía, porque como que la música me atrae. Nunca me atrajo la música mundana, me atrae la música. Por eso cuando están esos coros de avivamiento, hermano, al primer gloria a Dios y al primer juego que me está quemando, yo siento la gloria de Dios, porque en ese ambiente me crié, y esa es la manera que yo contacto el rostro del Señor. Y a veces me duermo con el teléfono, con el canto de adoración, y así busco el rostro del Señor. De esa manera. Soy poco a los gritos. ¿Te convertiste en tus malos caminos, Ernesto? Fíjese que trato de hacerlo. Trato de amar. Incluso, lo digo por testimonio, he hecho actividades propias de mi persona,
donde he invitado a hermanos en Cristo que en un tiempo anduvieron conmigo, han hecho aquel desprecio. ¿Te han invitado a vos y vos has llegado? Claro que sí, he llegado. He tratado de practicar. ¿Y eso te ha dado resultado, Ernesto? Sí, me ha dado resultado. No quise dar mi testimonio porque con esto iba a cerrar. Sí, me ha dado resultado. Tengo 2 profesiones que Dios me las dio. ¿Qué le puedo pedir al Señor? Por testimonio, y no lo digo porque venga a predicar de mí. No lo digo, lo introduzco al mensaje porque viene al caso. ¿Te ha resultado esto, Ernesto? Sí. Ustedes me conocen. ¿Para qué mi trabajo, casa, carro? Quizás pudiera andar en algo mejor, pero no soy amante a las deudas. ¿Y por qué tanta situación? Que Dios te bendice, sí, porque he aprendido lo que dice Crónicas 7:14, convertirse de sus malos caminos. Hermano, hay cosas que a mí en mi vida no crea que me han sido fácil. Hay cosas que no me han sido fácil. Aquí a la edad que tengo y en el mundo donde me desenvuelvo, no crea que para mí es fácil. Y ahora que está la fiebre, que todos los pastores van patitas, ¿para qué te quiero? Corriéndote, porque nadie quiere ministerio. Y el que los quiere a su manera. Nos toca estar donde Dios nos quiere tener. ¿Para dónde coger? Porque esto te resulta, sí, hay resultado. Convertirse de sus malos caminos. Iglesia del Señor, en esta noche, ¿verdad? Esta ha sido la reflexión. Yo quiero que usted le pida ayuda al Señor porque solos no podemos hacerlo. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder entender la reflexión de esta noche y decirle: Señor, si me falta humildad, mándamela del cielo. Señor, si me falta acercarme más a tu rostro, aparta los obstáculos que me impiden ver el rostro del Señor. Señor, si hay malas prácticas en mi vida que aún estoy practicando, dígale: Señor, quiero dejar de hacerla, que necesito que me escuche. ¿Cuánto quieren que Dios les escuche sus oraciones? Yo creo que nadie diría que no. Padre que estás en el cielo en esta noche, Señor, yo vengo orando por tu iglesia, Espíritu Santo de Dios ahora. Espíritu Santo, te pido de que tú puedas ahora, Señor, enseñarnos a dirigirnos en esta tierra. Espíritu de Dios, bendícenos, Padre, ahora. Necesitamos, Padre, enfrentar situaciones difíciles, Padre. Necesitamos, Señor, llenarnos de tu presencia, Padre.